Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a vosotros, los que me escucháis, os digo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estas lecturas tan sugerentes, vamos a señalar dos o tres cositas. La primera es que en el inicio del Evangelio comienza diciendo: a vosotros los que me escucháis os digo. Estas palabras son importantes porque, si os acordáis, es continuación de la semana pasada. La semana pasada Jesús estaba delante de una multitud de los discípulos y de gente que había venido de los alrededores y también de Jerusalén e incluso de Tiro y Sidón. ¿Os acordáis? Jesús había bajado de las montañas y había empezado aquel discurso con las bienaventuranzas y ahora continúa. Entonces Jesús hace como un inciso y dice: a los que me escucháis, que da la impresión de como si de toda aquella multitud que se encontraba, pues algunos ya hubieran desconectado o no pudieran estar muy atentos o se hubieran aburrido. Entonces es como una llamada de atención para que nos fijemos en lo que Jesús nos dice. Daos cuenta que cuando acabamos del Evangelio decimos palabra del Señor, porque lo que hemos escuchado son palabras de Jesús y que se dirigen a cada uno de nosotros. Entonces lo primero es eso, darnos cuenta que es Jesús que nos habla, vosotros los que escucháis. Porque si no, toda la enseñanza que después hemos encontrado en este Evangelio lo podríamos reducir a unos consejos, a la doctrina de un maestro cualquiera, a unas consideraciones, pero es Jesús el que habla, a vosotros los que me escucháis. Entonces fijaros que Jesús, podríamos decir, coloca un nivel de exigencia moral alto, pero tan alto que dice Jesús que si hacemos eso, nuestra recompensa será grande y seremos hijos del Altísimo, hijos de Dios. Es decir, Jesús dice: tenéis que comportaros como hijos de Dios, con la misma gracia que Dios nos da. Entonces explica todas estas cosas que es bueno meditar. Esto es el capítulo 6 de San Lucas, que es bueno meditar, ¿verdad? Perdonad a los que nos ofenden, amar a nuestros enemigos, orar por los que nos calumnian, que son palabras que son bonitas, pero que después de la circunstancia concreta, pues a veces nos cuestan llevar a cabo. Por eso es importante la primera lectura que hemos escuchado, que es del primer libro de Samuel. ¿Os acordáis? Es cuando el rey David ya había sido ungido
para rey, pero todavía no era rey, porque todavía estaba Saúl. Saúl, los últimos 2 años de su vida fueron terribles, porque era un hombre que perdía los nervios. Y como David gozaba de más fama entre la gente por sus victorias, por haber vencido a Goliat, porque en las campañas militares siempre era muy exitoso, pues la gente aclamaba a David. Y Saúl se carcomía interiormente de rabia y de envidia. Y era un hombre con los nervios destemplados. Y entonces hubo épocas en las que perseguía a David para matarlo. Y por eso es interesante la escena que acabamos de escuchar, porque por 2 veces, aquí se narra una, Saúl, que perseguía injustamente a David y quería matarlo, David tuvo la oportunidad de acabar con Saúl. Aquí se nos ha explicado una. Saúl se había quedado dormido en una cueva, tenía a su lado la lanza y la jarra con el agua. Y David se acercó hacia él y podía haberlo matado. Pero no lo hizo, sino que después, al día siguiente, ¿verdad?, desde lejos, le gritó y dijo: mira, aquí tengo la lanza, aquí tengo tu jarro de agua que tenías, pero yo no he querido extender mi mano contra el ungido del Señor. ¿Veis? Esa es una situación concreta, una historia que podemos recordar, que es bueno recordar, porque habrá ocasiones en las que nos encontraremos, no una situación tan grave como que alguien te quiera matar, pero sí que te puedes encontrar pues que alguien te ha hecho daño o has interpretado alguna cosa, porque a veces nos imaginamos más de lo que hay, o no han correspondido a tu generosidad, o no han comprendido tu gesto, y en tu corazón pues igual crece el desánimo, el deseo de venganza, el rencor. Entonces puedes recordar esta historia. Es bueno recordar las historias de la Biblia, las enseñanzas de Jesús, y pensar cómo tengo que comportarme. En este caso, cómo se comportó David en esa ocasión. En la oración con la que iniciábamos la misa, la oración colecta, decía: concédenos, Señor Dios nuestro, meditar siempre las realidades espirituales para que cumplamos de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por tanto, queridos hermanos, aprovechemos esta semana que iniciamos para ser de esos de los que escuchan a Jesús, buscando momentos o para releer estos textos de la misa o para buscar otros textos en la Biblia, pero para hablar al Señor y meditar sus palabras, escucharle y ponerlo en práctica.